En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias nuevamente hoy en este día que me permitiste ver nuevamente la luz del día. Quiero darte gracias por los bienes recibidos hasta este momento que has permitido en mi persona, pero también que me ayudes ante mis necesidades, mis debilidades, todo aquello que me sigue separando de ti. Infunde tu Santo Espíritu para que me dé la sabiduría, el entendimiento y poder compartir esta enseñanza a estos hijos tuyos que estén abiertos y dispuestos a seguir conociendo tu palabra, pero también lo más importante para todos es ponerla en práctica, hacer la vida. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo su Hijo estén con ustedes hoy en este día. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes hoy en este día. Buen día, hermanos, un gusto saludarlos nuevamente, el poderles compartir, el poderles llevar este mensaje de Dios nuestro Señor, ¿sí? Es un gusto para mí, se los digo así de viva voz, el poderles compartir lo que yo he recibido, las enseñanzas que yo he recibido a través de las Sagradas Escrituras. Para mí es un gusto podérselos compartir y pero más que compartir es que hagamos vidas las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dejó en su santa palabra. Hoy quiero compartir una enseñanza más, ¿sí? La enseñanza se llama ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante leer las Sagradas Escrituras o tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras? ¿Por qué la importancia? ¿Sí? Primero quiero hacerlo así de viva voz primero y después hablar con la Biblia, como siempre tiene que ser. Y quiero decirlo primero así de viva voz, ¿por qué la importancia? ¿Por qué? Porque en las Sagradas Escrituras tenemos el plan salvífico para nosotros como cristianos en general. Yo empiezo en ese preámbulo, ¿sí? Que es el plan salvífico que Dios dejó a todo su pueblo, a toda su creación, el plan de salvación, ¿sí? Como decía San Jerónimo Estridón, un padre apostólico, pero también doctor dentro de la patrística, es un doctor de la iglesia. San Jerónimo fue el que tradujo, como cultura general, fue el que tradujo la Biblia del hebreo, arameo y griego al latín, un idioma meramente de la Iglesia Católica, el latín, y por eso lo hago en ese sentido, lo exhorto en ese sentido. Y San Jerónimo decía, el desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo. Palabras muy ciertas, muy sabias. ¿Por qué? Porque aquí está toda la revelación también de lo que Dios nuestro Señor, hablando de la segunda persona, nuestro Señor Jesucristo, vino, hizo en el mundo. Claro, algunas de las cosas que él dijo que él hizo, aquí están plasmadas en la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces yo quise compartir esta enseñanza más porque, perdón, todo lo relacionado en cuanto a la fe, nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María, la Santísima Trinidad, según la doctrina de la que hablemos, todo es importante para nosotros en cuestión de la fe. Eso lo quise decir así de viva voz, pero ahora sí ya entrando en materia, vamos a ver aquí la importancia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque aparte también las Sagradas Escrituras es una biblioteca. En la biblioteca encontramos todo, consejos. Aquí en Eclesiástico, por ejemplo, 3.3, que hablamos de cómo deben ser los consejos del padre hacia los hijos y los hijos hacia los padres, por ejemplo. También, ¿por qué? Porque también en cuestión de la fe, también debemos conocer la fe, pero también a su vez defender la fe. Por eso es importante la importancia de saber de las Sagradas Escrituras,
¿sí? Como una referencia nada más. Cuando nos dicen que la Virgen tuvo más hijos, por ejemplo, tenemos que tener el conocimiento. Y no es ir y cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque en teoría no tengamos argumentos. Aquí lo que ha pasado lamentablemente, que tanto la pereza espiritual como la ignorancia que existe entre nosotros, porque hay ignorancia, hay desconocimiento, hay esa apatía, van de la mano, tanto la ignorancia, la apatía, como eh, esa pobreza espiritual que existe. Por eso es que no nos interesa, como no hay conocimiento hacia las Sagradas Escrituras, no hay ese interés de conocer, de saber. Lamentablemente, eso es más fuerte que nosotros. Eso es más fuerte que nosotros, el sentido de que haya desconocimiento, que haya esa apatía, que haya esa pereza espiritual. Eso no permite que nosotros tengamos el conocimiento o tengamos el deseo de formarnos, defender la fe por otro lado. Aquí yo tomé unas citas bíblicas con respecto a esto que voy a desarrollar para que analicemos después las citas bíblicas y, y tengamos claro, aparte del conocimiento, que nosotros lo sepamos y lo podamos seguir difundiendo como tiene que ser la palabra. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, saqué yo unas citas bíblicas. Por ejemplo, en Mateo 4:4, ¿a qué se refiere esto? Mateo 4:4 es cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo eh, Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo y aquí, a su vez, cómo nuestro Señor Jesucristo hace apologética. ¿Qué es apologética? Defensa de la fe. Cómo nuestro Señor Jesucristo aquí se defiende también con las Sagradas Escrituras. Y dice así, Mateo 4:4, pero Jesús le respondió, dice la Escritura, Jesús le respondió, ¿a quién? A Satanás, porque el cintillo dice, Jesús es tentado en el desierto. ¿Por quién? Por Satanás. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la escritura dice, o sea, pues la escritura dice, o sea, también Satanás sabe de la escritura, también sabe, por eso también nosotros tenemos que tener cuidado y en el comportar, en el actuar de Satanás hacia nosotros, porque él también tiene conocimiento, lamentablemente, y él también nos puede envolver, nos puede seducir, aún con las mismas sagradas escrituras, como aquí dice sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevará en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Palabra de Dios. Dentro de la importancia de lo que se llamó este tema o esta exhortación, la importancia de las Sagradas Escrituras, vemos aquí cómo Satanás es tentado por nuestro Señor Jesucristo, cómo a su vez nosotros en este texto bíblico también hacemos estas palabras a nosotros mismas, cómo podemos ser tentados nosotros por Satanás, ¿sí? Porque hay una diferencia entre tentar y probar. El Satanás nos tienta para que caigamos en la tentación y, lógicamente, caigamos en el pecado. Y probar, eso lo hace nuestro Señor Jesucristo para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para acrisolar nuestra fe, que son dos situaciones, probar y tentar. ¿Sí? Voy a leer también Lucas 6:46. Lucas 6:46, ¿por qué lo quise leer también? Porque muchas veces caemos en situaciones
de las cuales tenemos desconocimiento, hay apatía, pero llegan ciertos temores a nuestras vidas o a nuestros familiares, ¿sí? Y en ese momento reaccionamos, actuamos como si nos viéramos perdidos, pero aún estando mal momentáneamente en este mundo, ¿sí? ¿Cómo acudimos a la súplica? ¿Cómo acudimos a la súplica? Y muchas veces vamos a ser rechazados por nuestro propio Señor Jesucristo, como aquí lo dice Lucas 6:46. Pero vamos a leerlo desde el 45 para que podamos entender a qué se refiere el 46. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón, ¿sí? Si nosotros eh, tenemos cosas buenas en nuestro corazón, nuestro buen actuar, eso es lo que vamos a dar. De lo contrario, cosas malas. Pero aquí dice nuestro Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Sí? Caemos en esa situación también de desobediencia. Por eso la importancia de conocer y leer, de tratar de entender lo más que podamos de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque muchas veces así podemos caer nosotros. Somos desobedientes, somos malagradecidos, pero a la vez que somos, después de que somos reprendidos por alguna autoridad, sea nuestros padres, sea quien sea, por una autoridad somos reprendidos, caemos en esto. Y Jesús nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Ahora sí, como dicen, cuando sentimos la soga en el cuello, es cuando pedimos auxilio. Pero mientras tanto, estamos en este mundo, en una situación adversa a la que Dios nos dejó como ejemplo vivo Él en las Sagradas Escrituras, estamos del otro lado. Por eso es la importancia, vuelvo a repetir, voy a ser reiterativo, ¿por qué la importancia de que conozcamos las Sagradas Escrituras? Porque el conocer o tratar de entender las Sagradas Escrituras es entender al mismo Jesús. Segunda de, segunda de Timoteo 4:1, ¿sí? Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, aquí la postura de San Pablo a Timoteo. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arrebatamiento, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Aquí me voy a detener tantito. Es lo que yo trato de compartir con ustedes, a pesar de mis limitaciones y debilidades como ser humano que tengo, ¿sí? Eso es en lo que yo trato de compartir, de exhortar, de hacer una crítica constructiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente yo soy un servidor. Yo no soy más que nadie, ¿sí? Ni más ni menos que nadie. Simplemente es un compartir, ¿sí? Yo tomé, trabajando en este apostolado, en este ministerio de llevar la palabra, porque creo que es importante que tengamos que seguirla difundiendo. Como dice Marcos 16:15, vayan y proclamen la buena nueva. Entonces, yo tomo mi parte, hago un esfuerzo por tratar de agradar a Dios nuestro Señor con mis limitaciones y debilidades como pecador que soy, ¿sí? Pero estoy consciente, ¿sí? Y que hay que seguir proclamando, llevando su palabra, ¿sí? Por eso aquí lo que dice San Pablo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Por eso están las divisiones, los sectarios. ¿Por qué? Porque el mantenernos en la fe es una situación, pues no imposible. O sea,
Tenemos que seguir los lineamientos, ¿sí? De esforzarnos, de tratar de ser mejor personas, de practicar las obras de misericordia, Mateo 25:35, lo que se nos dice ahí, estuve en la cárcel y fuiste a verme, fui forastero y me hospedaste, ¿sí? Tratar de ser mejores personas, como aquí lo dice San Pablo, sí tenemos que someternos en cuanto a lo que son los pastores de la iglesia, ¿sí? Pero también nosotros reprimirnos, frenarnos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra lengua, ¿sí? Sino que buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles de captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad, o sea, nos separaremos de la verdad que es la Iglesia Católica en ese sentido, porque Jesús en Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue quien fundó la Iglesia Católica, haciendo una alusión también aquí, hábiles en captar su atención y cerrarán los oídos a la verdad, eh, eh, bíblicamente, claro, pero la verdad también es nuestro Señor Jesucristo. Y volverán hacia puros cuentos, ¿sí? Porque lamentablemente todos aquellos grupos son cuentos, son novelas, pues, ¿sí? Que no es una doctrina sana, no es la doctrina correcta, verdadera. Segunda de Timoteo 3:16, aquí mismo, 3:16, por eso la importancia, vuelvo a reiterar, la importancia de que tengamos el conocimiento, el deseo de conocer la palabra, dejando toda flojera espiritual. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Queda preparado para todo trabajo bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de las limitaciones, de las debilidades que somos, Romanos 3:23, todos pecaron y quedaron privados de la gracia. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No obstante, que tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de ser mejores personas, por sentir ese deseo, ese gozo de conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, porque Dios se manifiesta de muchas maneras con los seres humanos, en su santa palabra, sabemos que lo tenemos en los sacramentos. De muchas maneras nuestro Señor Jesucristo se hace presente, pero somos nosotros los cuales rehuimos al conocimiento, al compromiso, al someternos a tratar de ser mejores personas. ¿Sí? Es importante que tengamos ese conocimiento también en defensa de la fe, como cultura general, que aunque sea bíblico, pero se los reitero en ese sentido, cuando nos dicen que somos idólatras, sí, somos idólatras, entonces, ¿qué tenemos que decir ante esa situación de ataque o de prerrogativa que nos hagan? Dos situaciones, cuando nos digan a nosotros como católicos, ustedes son idólatras, lógicamente hay dos idolatrías en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se va a referir siempre a las imágenes de ídolos. ¿Sí? Ellos nos sacan Éxodo 24 y Salmo 115, verso 5. ¿Sí? Pero son muy literales, entonces ellos siempre nos van a querer atacar el Éxodo 23, el Éxodo 24, donde dice que no te hagas imagen ni semejanza. Y el Salmo 115, que tienen ojos y no ven, luego se refieren a la imagen y a los santos. Esto se los digo como cultura general porque es la importancia de conocer. Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros? Cuando se hable de idolatría y si alguien nos cuestiona, o entre nosotros como católicos, decir, bueno, si vamos a hablar de idolatría, vamos a hablar del Antiguo o del Nuevo. Primera, partimos de ahí. En segunda, el Nuevo Testamento habla de idolatría, sí, pero ahí sí podemos caer todos, sí. Colosenses 3:5, que sí, eso sí lo voy a dar, lo voy a presentar. Colosenses 3:5. ¿Y por qué lo pongo así? Colosenses 3:5, porque aquí sí podemos caer como ser idólatras en ese contexto general, pero todos, ¿sí?
Por eso sí podemos llegar a ser idólatras. ¿Por qué? Porque nosotros como católicos, yo no conozco a una persona como católica que toque una imagen pensando que es Dios. No, eso es una falacia, una mentira de los hermanos separados. Por eso es la importancia, mis hermanos, de conocer la palabra. Por eso es la importancia. ¿Por qué? Porque por la apatía, por la ignorancia, hemos caído también en esa situación. 3:5 y dice así, por tanto hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos, palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí sí podemos caer en general todos, sí, sin importar ramificación ni nada, ahí literal, todos podemos ser idólatras. Hagamos un esfuerzo, te lo hago como una crítica constructiva, como una exhortación, hagamos un esfuerzo de tratar de agarrar las Sagradas Escrituras y tratar de ponerle empeño a ir leyendo lo que podamos entender. Las cartas paulinas, que son exhortaciones que San Pablo nos dice, claro, para nuestro propio beneficio espiritual. Que esta enseñanza, que esta exhortación o crítica que hago constructiva, es para todos, claro, parte de mí y es para mí también, y yo se los comparto de viva voz, y que hagamos un esfuerzo por tratar de vivir la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.